Está al caer, amigos, bienvenidos nuevamente a un nuevo video en el que vamos a analizar todo lo que se está por venir a FC 25. Es inminente el nuevo anuncio, se viene el modo carrera, pero nos entra algunas dudas porque saben que antes de que EA Sports presente cada deep dive acerca de la presentación de sus modos de juego y todos los contenidos que van a llegar, ellos en el canal oficial de YouTube programan dicho anuncio. La cuestión es que hasta el momento que estoy grabando este video, que es una noche antes del supuesto anuncio que debería llegar en las próximas horas, no publicaron absolutamente nada en su cuenta. Esto entra un poco la duda de si por ahí van a llegar a postergar el anuncio. Y dicho sea de paso, tenía que haber llegado el anuncio del modo clubes el mes pasado, que acaba de terminar y aún no llegó. Por eso nos entra la duda de qué es lo que van a anunciar en este día. Quizás pienso yo que hasta ellos lo están resolviendo en este preciso momento. No lo creo, pero es lo que nos da a entender a toda la comunidad. A pesar de eso, amigos, tenemos aún noticias y filtraciones de los próximos contenidos. Les agradezco que revienten ese like para más, amigos. Y ahora sí, vamos a seguir con todo lo que se dio a conocer. Porque tenemos, primero que nada, un escándalo que se acaba de armar hace unos días atrás. Hubo una ola de baneos totalmente inesperada en FC 24 en lo que fue Ultimate Team. Esto dio mucho de qué hablar, se armó un cierto revuelo en la comunidad, más allá de que a esta altura quizás hay menos personas jugando a todos los modos de juego en general, porque obviamente el juego como está terminando es como que la gente se va alejando y obviamente cuando llega el nuevo producto la gente es donde más, digamos, empieza a jugar y donde más cantidad de, repercusiones hay dentro del juego. Pero la cuestión, amigos, es que FC 24 aún no terminó. Y más allá de que esto esté en FC 24, alguno me dirá, bueno, ¿esto qué tiene que ver con FC 25? No sé si puede tener algo que ver, pero puede ser que sí. A lo que me refiero, amigos, es, la pregunta que me hago es si estas cosas que están pasando las van a arrastrar, ¿sí?, a FC 25. ¿A qué me refiero con esto? Bueno, básicamente de que FC 24 contó con innumerable cantidad de bugs y errores dentro de su juego que hasta día del momento de la fecha aún no lo resolvieron al 100%. Desde el lanzamiento del juego habían errores, tardaron meses en solucionar algunos de ellos, como por ejemplo los problemas de estabilidad, la optimización en lo que es la plataforma de PC, por ejemplo, y que la fueron resolviendo, pero hasta el momento, hasta el día de la fecha que estoy grabando este video, no lo solucionaron al 100%. Y a lo que voy es si esto lo van a arreglar para FC 25. Bueno, siguen habiendo errores y entre eso sucedió lo siguiente, amigos. Recientemente surgieron varios informes sobre prohibiciones de FC Ultimate Team que afectan a miles de jugadores. Estas prohibiciones van desde prohibiciones temporales leves hasta exclusiones permanentes al acceso de Ultimate Team. Es decir, banearon cuentas que no tenían que haber baneado. Y hay gente que no pudo entrar al juego, y eso que no hizo ninguna trampa, no puso ningún cheat en el juego, simplemente quiso entrar y por error de ellos mismos no dejan que la gente entre al juego, ¿sí? La ola de prohibiciones comenzó luego el lanzamiento de la actualización 18. Una persona afirmó en Reddit, después de la actualización, el juego quedó completamente injugable. La gente no podía terminar los juegos, recibía un punto en lugar de 4 por ganar lo que es, el campeonato, y hubo una ola de prohibiciones injustas por hacer, por trampas, ¿no? A ver, que quede claro, yo estoy totalmente a favor de que baneen a todos los tramposos y me parece perfecto de que seguramente hayan baneado a algunos tramposos, me parece muy bien, pero tienen que tener mucho cuidado con esas cosas, que no baneen a gente que juega fair play. El miedo con este tema de que está usando EA Sports mucho el anti-cheat de una forma no correcta, ¿no? De una forma no correcta, porque el anti-cheat hizo muchos estragos en la comunidad desde FIFA 23, es decir, no lo implementaron correctamente. Esto me da un poco de temor de qué van a hacer en FC 25, porque tengo una cierta corazonada de que también quieren usar el anti-cheat no solamente para banear a los tramposos, que eso me parece muy bien, sino además para limitar los trabajos que va a hacer la comunidad, sobre todo en la plataforma de PC. ¿A qué me refiero con esto? Me refiero a que ya vimos casos en que, por ejemplo, los mods de la comunidad no se podían utilizar o, digamos, se pueden utilizar hasta el día de la fecha, sí, se pueden utilizar, pero de forma muy limitada y con muchos palos en la rueda, porque el anti-cheat prohíbe de alguna manera de que incluso la gente use mods. Parece ser como que EA Sports no quiere que nadie haga nada en su juego. Quieren ser ellos solos y que la gente se fume, se trague solo lo que ellos hacen. Eso me parece algo muy egoísta por parte de la empresa, si es que es así, porque es obvio, es evidente que la comunidad hace mejores cosas que EA Sports. Como ellos no pueden traer ciertos contenidos, no es que no pueden por tema de dinero, porque eso les sobra, sino que no quieren traer ciertos contenidos,
la comunidad hace cosas que ellos no hacen y a ellos no les gusta absolutamente nada. A ellos no les gusta. Y es algo estúpido también, porque como dice Marlon, el creador del mod latino más importante del mundo, uno de los más importantes del mundo porque agrega todas las ligas de Latinoamérica y demás, lo que decía él, y estoy muy de acuerdo, es que en realidad ellos están siendo muy estúpidos porque de alguna manera los mods le dan ventas al juego. Imagínense alguien que juega en PC, que se compra una PC y dice, voy a comprarme el FC porque quiero jugar el mod de la comunidad que te agregan todas las ligas de Latinoamérica. Yo sé que en PC voy a tener todas las ligas de Latinoamérica. ¿Qué vas a hacer? Vas a ir a comprar el juego. Al fin y al cabo no es ningún tipo de piratería de lo que estamos hablando, amigos, sino es una cuestión de que, a ver, vos tenés que comprar sí o sí el juego. O sea, sí o sí tenés que comprarlo, ¿sí? Y después le puedes agregar los contenidos que hace la comunidad, que son hermosos, son increíbles. Me parece muy tonto porque podría ser tranquilamente un trabajo en conjunto. eSport podría incluso hasta abrir las puertas a la comunidad y de alguna manera retribuirle a la comunidad por trabajos que ellos hacen y ellos agregarlos a su juego. Podrían hacer muchas cosas, pero ellos aparentemente no quieren colaborar con la comunidad, ¿sí? Escucharon algunas cosas, o sea, quitaron contenidos que nadie les pidió que quiten y ahora los devuelven como si fueran contenido nuevo, ¿sí? Bueno, amigos, hasta ahí quiero dejar esta polémica que se armó, pero me parecía muy importante aclararla, ¿sí? Bien, amigos, punto aparte, se viene la beta cerrada de FC25 y alguno me dirá, Gabo, ¿para qué me hablas de la beta si va a ser cerrada y yo no la voy a poder probar? Bueno, más allá de que es un garrón, de que no es una beta abierta para que todo el mundo la pruebe y testeemos el juego, que ahora les voy a decir cuál es el motivo de eso. Más allá de eso, lo principal de la beta, amigos, va a ser las filtraciones del gameplay que vamos a tener. Porque mucha gente seguramente va a filtrar cosas de la jugabilidad y vamos a estar viendo qué tal se ve el gameplay con una beta más avanzada, porque esta no es una pre-beta que probaron muchos creadores de contenido meses atrás, sino que es una beta mucho más avanzada, casi prácticamente es el juego final. Así que vamos a ver qué es lo que se muestra de esa nueva beta que se viene. Y decirles que en realidad me parece muy mal que no haya una beta abierta, pero ya sabemos el motivo, es más que nada una falta de transparencia de eSports. Porque imagínate que si la gente prueba la beta y ven la jugabilidad que tiene el juego, mucha gente no lo va a comprar, ¿sí? Mucha gente no va a comprar el juego porque va a ver que es lo mismo que FC24. Entonces la estrategia de eSport es como que te va a vender un juego totalmente rediseñado, totalmente nuevo. No te lanzan una beta, o sea, vos no vas a poder probarla y no vas a ver cómo va a ser el juego. Claro, después cuando lo lanzan a la venta la gente lo compra pensando que es bueno y en realidad termina siendo lo mismo, ¿no? Pero quédense tranquilos, amigos, porque yo acá en el canal seguramente adquiera la versión del EA Play en PC. Eso me da acceso unos días antes del lanzamiento. Es decir, el día 20 de septiembre yo, si todo sale bien, ¿no? Si reservo esa versión, yo tendría el juego completo acá en el canal. Yo se los mostraría acá en el canal. Ustedes pueden ver qué tal es el juego y ustedes pueden decidir si comprarlo o no más adelante. Yo lo que recomiendo siempre es que aprovechen ofertas, descuentos si quieren comprarlo, ¿sí? Que no se compren ni la versión más cara. Yo recomiendo la estándar, la básica, y que aprovechen alguna oferta de descuento. Lo de la EA Play es muy interesante porque se puede conseguir el juego, amigos. O sea, vos podés como pagar la membresía del EA Play, el EA Access, ¿no? Y vos podés pagar por mes, es decir, podés pagar un mes, creo que son $5 más o menos, y podés jugarlo un mes y si no te gusta le das de baja y listo. O sea, vos pagaste $5 por ese mes, ¿no? O sea, no es que tenés que pagar $70 por el juego completo, es una muy buena opción esa. Pero solamente está en PC y no sé si en Xbox también sale. Pero eso se lo quería aclarar, amigos. Sí, así que atentos porque se va a venir también eso al canal y yo lo voy a estar acá mostrando, ustedes lo van a ver. Bien, como ya dije, hay una incertidumbre con lo que van a mostrar en las próximas horas. No sé si van a sacar el modo carrera, si van a sacar el Ultimate Team, porque habían dicho que primero, cuando mostraron el Deep Dive, decían que primero era el Ultimate Team y después modo carrera, así que no sé qué es lo que va a venir primero. Y el Clubes no lo mostraron todavía, así que todavía está todo como en el aire y vamos a ver qué es lo que presentan, amigos, ¿sí? Algunos dicen que lo que se viene es el modo carrera primero. O sea, dicen que se viene si o si anuncia el modo carrera, pero bueno, no hay nada como oficial, ¿no? Cuestión de que eSport también hizo una encuesta hace unas horitas. Dice, después de conocer el nuevo modo de juego Rush, ¿qué modo te ves jugando? ¿Qué modo se ven jugando? Modo carrera, Ultimate Team, clubes, patada inicial. O sea, más que nada pregunta, ¿con qué pueden vincular más el modo Rush? Es la pregunta, ¿no? Eso es lo que pregunta. Pero claro, la mayoría de la gente votó modo carrera, ¿no? Porque la mayoría de la gente, creo yo, quiere un modo carrera bueno. Y después, en segundo lugar, en menor proporción, Ultimate Team votaron. Y el modo clubes,
Y después, bueno, patada inicial, que es el partido amistoso. La cuestión, amigos, es que yo creo que ellos están testeando a la gente. Me parece bien que la cuenta oficial haga este tipo de encuestas. Me parece bien, me parece algo sano para la comunidad. Es importante de que pregunten a la gente qué es lo que quieren. Y vamos a ver si eso se refleja en el producto final, amigos. Sí, ya para ir cerrando el video quería centrarme un poco en la gran duda que tenemos acerca de ese gameplay que vamos a tener también en modo offline. Ese gameplay simulación que va a venir en el juego, que no sabemos si va a ser en verdad un cambio importante o solamente va a ser una modificada de sliders y ya está. La cuestión es que mi corazonada me dice de que solamente se trata de unos cambios de sliders, amigos. Pero hay agregados que no teníamos en FS24. Por ejemplo, lo que estamos viendo acá, que está en la página oficial, dice que tenemos estos ajustes preestablecidos. Uno, el modo táctico. La forma de las decisiones de la CPU, dice, la toma de las decisiones de la CPU varía según el estilo de juego del equipo contrario. Y los controles deslizantes, es decir, los sliders tácticos de la CPU, se sobrescriben al comienzo de cada partida. Y el otro es el dinámico, que es como el más innovador. Dice, similar a los controles de la CPU tácticos, pero los valores de los controles deslizantes van a cambiar ligeramente con respecto a los valores tácticos, dice. Esto puede permitir una mayor variedad de comportamiento de la IA de la CPU al jugar contra los mismos oponentes varias veces. Como que no te van a jugar siempre de la misma manera, eso suena interesante. Y agregaron estos nuevos controles deslizantes en FC25. O sea, estos no estaban hasta este momento en FC24 y en las versiones anteriores, que son abordar la agresión, velocidad de acumulación, frecuencia de los disparos, frecuencia de pase al primer toque, frecuencia de cruce, frecuencia de los regates y frecuencia de movimientos de habilidades, amigos, ¿sí? Estos puntos, que son 7 en total, son nuevos, estas configuraciones son nuevas y vamos a ver qué repercusión tiene en el juego, amigos. En realidad yo lo que hubiera deseado es que mejoren en su totalidad el gameplay, porque lo que estamos viendo en los trailers hasta ahora parece un copy-paste de FC24. Hay que ver si cuando estamos efectivamente con el gameplay, con el mando en la mano, estamos jugando, se siente algo distinto, se siente, no sé, que tienen más peso los jugadores, más inercia los jugadores, la pelota que se sienta también mejor en cuanto a tema las físicas y los movimientos, las direcciones que tiene el balón, la conducción del balón, del muñequito, todas esas cosas que son tan importantes, los giros, los movimientos, que se sientan más verdaderos, ¿no? Eso es lo principal. Pero bueno, amigos, hasta ahora es lo que tenemos y creo que tenía acá algunas cositas para mostrar. Tenemos filtración de algunos nuevos rostros, tenemos rostros nuevos de Kevin de Bruyne, de algunos que otros jugadores de Griezmann, sí, que fueron mostrando también en los trailers. Tenemos una nueva celebración que se viene en FC25, que es esta, que aparentemente ya la agregaron en FC Online, amigo, este juego de FC asiático, que tiene mejor gameplay que el FC global, sí. Este juego lo hacen en Corea del Sur y agregaron esta nueva celebración que supuestamente se va a venir también a FC25. Y además tenemos, bueno, saben que van a hacer supuestamente remodelados de estadios nuevos, entre ellos el Santiago Bernabéu va a estar totalmente remodelado y van a usar la inteligencia artificial para escanear los estadios más rápido. Dicen que también se viene el escaneo del estadio del Manchester United, que va a estar disponible en el modo Foot, o sea, toda la personalización del estadio exterior va a estar disponible también en Foot, y creo que también en modo carrera obviamente va a estar disponible todas estas cositas y agregados, amigos. Así que bueno, hasta acá voy a dejar este video, like para más y vamos a ver con qué nos sorprenden en las próximas horas y espero que sea una sorpresa positiva. Nos vemos.